Diuturnum. Sobre el origen del poder civil. Papa León XIII, 1881. A los patriarcas, primados, arzobispos y obispos del mundo católico, en gracia y comunión con la sede apostólica. La prolongada y encarnizada guerra, librada contra la autoridad divina de la Iglesia, ha alcanzado su punto culminante. El peligro común, a saber, la sociedad humana, y especialmente el poder civil, en el que se basa principalmente la seguridad pública. En nuestros tiempos, este resultado es particularmente evidente, pues las pasiones populares rechazan ahora, con mayor audacia que antes, toda restricción de la autoridad. Tan grande es la licencia por todas partes, tan frecuentes son las sediciones y los tumultos, que no solo se niega a menudo la obediencia a quienes gobiernan los estados, sino que parece que no se les ha dejado una garantía de seguridad suficientemente segura. Durante mucho tiempo, de hecho, se ha hecho todo lo posible para convertir a los gobernantes en objeto de desprecio y odio para la multitud. Las llamas de la envidia, así provocadas finalmente, han estallado y se han atentado varias veces, a intervalos muy breves, contra la vida de príncipes soberanos, ya sea mediante conspiraciones secretas o ataques abiertos. Toda Europa se llenó recientemente de horror ante el horrible asesinato de un emperador poderosísimo, mientras la mente de los hombres aún está llena de asombro ante la magnitud del crimen. Los hombres abandonados no temen proferir públicamente amenazas e intimidaciones contra otros príncipes europeos. Estos peligros para la comunidad que se ciernen ante nuestros ojos nos llenan de profunda ansiedad al ver la seguridad de los gobernantes y la tranquilidad de los imperios, junto con la seguridad de las naciones, en peligro casi a cada hora. Sin embargo, el poder divino de la religión cristiana ha dado origen a excelentes principios de estabilidad y orden para el Estado, a la vez que ha penetrado en las costumbres e instituciones de los estados. Y de este poder, no el menor ni el último fruto, es una justa y sabia proporción de derechos y deberes mutuos, tanto entre los príncipes como entre los pueblos. Pues en los preceptos y el ejemplo de Cristo nuestro Señor hay una fuerza admirable para restringir en su deber tanto a los que obedecen como a los que gobiernan, y para mantener entre ellos ese acuerdo más acorde con la naturaleza, esa concordia de voluntades, por así decirlo, de la que surge una administración tranquila y libre de toda perturbación. Por lo cual, estando por el favor de Dios, confiados el gobierno de la Iglesia Católica y hechos guardianes e intérpretes de las doctrinas de Cristo, juzgamos que pertenece a nuestra jurisdicción, venerables hermanos, exponer públicamente lo que la verdad católica exige de cada uno en esta esfera del deber, y dejar claro también por qué camino y con qué medios se pueden tomar medidas para la seguridad pública en un estado de cosas tan crítico. Aunque el hombre, impulsado por cierta arrogancia y contumacia, se ha esforzado a menudo por deshacerse de las riendas de la autoridad, nunca ha logrado llegar al estado de no obedecer a nadie. En toda asociación y comunidad humana, la necesidad misma obliga a que algunos tengan preeminencia, para que la sociedad, privada de un príncipe o cabeza que la rija, no se disuelva y se vea impedida de alcanzar el fin para el que fue creada e instituida. Pero, si bien no fue posible eliminar el poder político de los estados, es cierto que los hombres han empleado todas las artes para restarle influencia y disminuir su majestad, como ocurrió especialmente en el siglo XVI, cuando una fatal novedad de opiniones encaprichó a muchos. Desde entonces, la multitud no solo ha anhelado una libertad mayor que la justa, sino que ha considerado oportuno modelar el origen y la construcción de la sociedad civil humana según su propia voluntad. De hecho, muchos hombres de tiempos más recientes, siguiendo los pasos de quienes en
épocas pasadas se autodenominaron filósofos, afirman que todo poder proviene del pueblo, de modo que quienes lo ejercen en el Estado no lo hacen como propio, sino como delegado por el pueblo, y que, por esta regla, puede ser revocado por la voluntad del mismo pueblo que lo delegó. Pero de esto disienten los católicos, quienes afirman que el derecho a gobernar proviene de Dios, como un principio natural y necesario. Sin embargo, es importante señalar en este punto que quienes gobiernan el Estado pueden en ciertos casos ser elegidos por voluntad y decisión de la multitud, sin oposición ni impugnación de la doctrina católica. Y mediante esta elección, en realidad, se designa al gobernante, pero no se le confieren los derechos de gobernar. Tampoco se le delega la autoridad, sino que se determina quién la ejercerá. No se trata aquí de formas de gobierno, pues no hay razón para que la Iglesia no apruebe que el poder supremo recaiga en uno o más hombres, siempre que sea justo y tienda al bien común. Por lo tanto, mientras se respete la justicia, el pueblo no se ve impedido de elegir la forma de gobierno que mejor se adapte a su propia disposición o a las instituciones y costumbres de sus antepasados. Pero, en cuanto al poder político, la Iglesia enseña con razón que proviene de Dios, pues lo encuentra claramente testificado en las Sagradas Escrituras y en los monumentos de la antigüedad. Además, no se puede concebir otra doctrina que sea más conforme a la razón o más acorde con la seguridad de los príncipes y de los pueblos. En verdad, los libros del Antiguo Testamento establecen claramente en muchos pasajes que la fuente del poder humano reside en Dios. Por mí reinan los reyes, por mí gobiernan los príncipes, y los poderosos decretan justicia. Y en otro pasaje, prestad atención, los que gobernáis al pueblo, porque el poder os es dado por el Señor y la fuerza por el Altísimo. Lo mismo se encuentra en el Eclesiástico. Sobre cada nación ha puesto un gobernante. Sin embargo, estas cosas que habían aprendido de Dios fueron poco a poco descuidadas por la superstición pagana, que así como ha corrompido la verdadera apariencia y, a menudo, el concepto mismo de las cosas, también ha corrompido la forma natural y la belleza del poder supremo. Después, cuando el Evangelio cristiano proyectó su luz, la vanidad cedió ante la verdad, y ese principio noble y divino, del que emana toda autoridad, comenzó a brillar. Al gobernador romano, fingiendo ostentosamente tener el poder de liberar y condenar, nuestro Señor Jesucristo respondió: «No tendrías ningún poder contra mí, a menos que te fuera dado de arriba». Y San Agustín, al explicar este pasaje, dice: «Aprendamos lo que dijo, y lo que también enseñó por medio de su apóstol, que no hay poder sino de Dios». La fiel voz de los apóstoles, como un eco, repite la doctrina y los preceptos de Jesucristo. La enseñanza de Pablo a los romanos, cuando estaban sujetos a la autoridad de príncipes paganos, es elevada y llena de gravedad. No hay poder sino de Dios, de lo cual, como de su causa, extrae esta conclusión: el príncipe es ministro de Dios. Los padres de la Iglesia se han esmerado en proclamar y propagar esta misma doctrina en la que fueron instruidos. No atribuimos, dice San Agustín, el poder de dar gobierno e imperios a nadie más que al Dios verdadero. Sobre el mismo pasaje, San Juan Crisóstomo dice: que existan reinos y que algunos gobiernen, mientras que otros están sujetos, y que nada de esto se produzca por accidente o precipitadamente, es, digo, obra de la sabiduría divina. San Gregorio Magno testifica la misma verdad al decir: confesamos que el poder es dado desde arriba a los emperadores y reyes. En verdad, los santos doctores se han propuesto ilustrar también los mismos preceptos mediante la luz natural de la razón, de tal manera que parezcan totalmente correctos y verdaderos, incluso para quienes siguen la razón como única guía. Y, en efecto,
La naturaleza, o mejor dicho, Dios, autor de la naturaleza, quiere que el hombre viva en una sociedad civil. Y esto se demuestra claramente tanto por la facultad del lenguaje, el principal medio de comunicación, como por los numerosos deseos innatos de la mente, y por las muchas cosas necesarias y de gran importancia que los hombres aislados no pueden procurar, pero que sí pueden conseguir unidos y asociados. Pero, ahora bien, no puede existir ni concebirse una sociedad en la que no haya nadie que gobierne la voluntad de los individuos, de tal manera que, por así decirlo, haga una sola voluntad de muchas y las impulse correcta y ordenadamente al bien común. Por lo tanto, Dios ha querido que en una sociedad civil haya alguien que gobierne a la multitud. Y este también es un argumento poderoso. Aquellos por cuya autoridad se administra el Estado deben ser capaces de obligar a los ciudadanos a la obediencia, de tal manera que sea claramente un pecado en estos últimos no obedecer. Pero nadie tiene en sí mismo ni por sí mismo el poder de coartar el libre albedrío ajeno con las ataduras de una autoridad de este tipo. Este poder reside únicamente en Dios, creador y legislador de todas las cosas. Y es necesario que quienes lo ejercen lo hagan como si lo hubieran recibido de Dios. Hay un solo legislador y juez capaz de destruir y liberar. Y esto se ve claramente en todo tipo de poder. Que lo que reside en los sacerdotes proviene de Dios es tan reconocido que entre todas las naciones se les reconoce y se les llama ministros de Dios. De igual manera, la autoridad de los padres de familia conserva cierta imagen y forma impresa de la autoridad que reside en Dios, de quien se nombra toda paternidad en el cielo y en la tierra. Pero de esta manera, los diferentes tipos de autoridad guardan entre sí maravillosas semejanzas, ya que, sea cual sea el gobierno y la autoridad, su origen se deriva de un mismo Creador y Señor del mundo que es Dios. Quienes creen que la sociedad civil surgió del libre consentimiento de los hombres, buscando el origen de su autoridad en la misma fuente, afirman que cada individuo ha renunciado a parte de sus derechos y que voluntariamente cada persona se ha entregado al poder del único hombre, en cuya persona se han centrado todos esos derechos. Pero es un gran error no ver lo que es evidente, que los hombres, al no ser una raza nómada, han sido creados sin su propia voluntad para una comunidad natural de vida. Es evidente, además, que el pacto que alegan es abiertamente falso y ficticio, y que no tiene autoridad para conferir al poder político la fuerza, dignidad y firmeza que requieren la seguridad del Estado y el bien común de los ciudadanos. Solo entonces el gobierno tendrá todos esos ornamentos y garantías cuando se entienda que emana de Dios como su fuente augusta y sagrada. Y es imposible que se encuentre otra opinión, no solo más verdadera, sino incluso más ventajosa que esta. Pues la autoridad de los gobernantes de un Estado, si es una comunicación cierta del poder divino, adquirirá por esa misma razón inmediatamente una dignidad superior a la humana. No, ciertamente, esa dignidad impía y absurdísima que a veces anhelaban los emperadores paganos al reclamar honores divinos, sino una dignidad verdadera y sólida, recibida por un don y beneficio divinos. Por lo tanto, corresponderá a los ciudadanos someterse y obedecer a los gobernantes como a Dios, no tanto por temor al castigo como por respeto a su majestad, ni por complacer, sino por conciencia, como en cumplimiento de su deber. Y por este medio, la autoridad permanecerá mucho más firmemente asentada en su lugar. Pues los ciudadanos, al percibir la fuerza de este deber, evitarán necesariamente la deshonestidad y la contumacia, pues deben estar convencidos de que quienes se resisten a la autoridad del Estado se resisten a la voluntad divina, que quienes niegan el honor a los gobernantes se lo niegan a Dios mismo. El apóstol Pablo inculcó esta doctrina particularmente a los romanos,
a quienes escribió con tanta autoridad y peso sobre la reverencia que debe tenerse hacia los poderes superiores, que parece que nada podría prescribirse con mayor rigor, que toda alma se someta a los poderes superiores, porque no hay poder sino de Dios, y los que lo hay son ordenados por Dios. Por lo tanto, quien se resiste al poder, se resiste a la ordenanza de Dios, y quienes se resisten se acarrean la condenación, por lo que deben someterse por necesidad, no sólo por ira, sino también por causa de la conciencia. Y en consonancia con esto está la célebre declaración de Pedro, el príncipe de los apóstoles, sobre el mismo tema. Por tanto, sométanse a toda criatura humana por amor a Dios, ya sea al rey como superior o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los buenos, porque tal es la voluntad de Dios. La única razón que tienen los hombres para no obedecer es cuando se les exige algo que contradice abiertamente la ley natural o la divina, pues es igualmente ilícito ordenar algo que viole la ley natural o la voluntad de Dios. Por lo tanto, si alguien se viera obligado a preferir una u otra, es decir, a ignorar los mandatos de Dios o los de los gobernantes, debe obedecer a Jesucristo, quien nos manda dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, y debe responder con valentía, siguiendo el ejemplo de los apóstoles. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y, sin embargo, no hay razón para que quienes se comportan así sean acusados de negarse a obedecer, pues, si la voluntad de los gobernantes se opone a la voluntad y las leyes de Dios, ellos mismos exceden los límites de su propio poder y pervierten la justicia. Ni puede entonces ser válida su autoridad, la cual, cuando no hay justicia, es nula. Pero para que la justicia se mantenga en el gobierno, es de suma importancia que quienes gobiernan los estados comprendan que el poder político no fue creado para beneficio de ningún particular, y que la administración del Estado debe llevarse a cabo en beneficio de quienes han sido confiados a su cuidado, no en beneficio de aquellos a quienes se les ha confiado. Que los príncipes tomen ejemplo del Dios Altísimo, por quien les fue dada la autoridad, y, poniéndose ante sí su modelo en el gobierno del Estado, que gobiernen al pueblo con equidad y fidelidad, y que añadan a esta severidad que es necesaria una caridad paternal. Por esta razón se les advierte en los oráculos de las Sagradas Escrituras que algún día tendrán que rendir cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si fallan en su deber, no les será posible escapar de la severidad de Dios. El Altísimo examinará vuestra obra y escudriñará vuestros pensamientos, porque siendo ministros de su reino, no habéis juzgado con rectitud. Horrible y rápidamente se os aparecerá, pues un juicio severísimo caerá sobre quienes gobiernan, porque Dios no aceptará la persona de nadie, ni se amedrentará ante la grandeza de nadie, pues creó al pequeño y al grande, y cuida de todos por igual. Pero un castigo mayor aguarda a los más poderosos. Y si estos preceptos protegen al Estado, se elimina toda causa o deseo de sedición. El honor y la seguridad de los gobernantes, la tranquilidad y el bienestar de las sociedades estarán asegurados. También se protege mejor la dignidad del ciudadano, pues se le ha permitido conservar, incluso en la obediencia, esa grandeza que conduce a la excelencia humana. Pues comprenden que, a juicio de Dios, no hay esclavo ni libre, que hay un solo Señor de todos, rico para todos los que lo invocan, pero que, por esta razón, se someten y obedecen a sus gobernantes, porque éstos, en cierta manera, les presentan la imagen de Dios, a quien servir es reinar. Pero la Iglesia siempre ha procurado que la forma cristiana de gobierno civil no resida en la mente de los hombres, sino que se manifieste también en la vida y las costumbres de las naciones. Mientras al mando de los estados hubo emperadores paganos,
a quienes la superstición les impedía alcanzar la forma de gobierno imperial que hemos esbozado. Ella estudió cómo inculcar en la mente de los súbditos inmediatamente después de abrazar las instituciones cristianas, la enseñanza de que debían desear conformar sus vidas a ellas. Por lo tanto, los pastores de almas, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, solían enseñar al pueblo con sumo cuidado y diligencia a sujetarse a los príncipes y potestades, a obedecer a la palabra y a orar a Dios por todos los hombres, y en particular por los reyes y todos los que ocupan puestos jerárquicos, porque esto es bueno y agradable a los ojos de Dios nuestro Salvador. Y los cristianos de antaño dejaron las pruebas más contundentes de esto, pues cuando eran hostigados de una manera muy injusta y cruel por los emperadores paganos, sin embargo, en ningún momento dejaban de comportarse con obediencia y sumisión, de modo que, de hecho, parecían rivalizar entre sí, aquellos en la crueldad y estos en la obediencia. Esta gran modestia, esta firme determinación de obedecer, era tan notoria que no podía ser eclipsada por la calumnia y la malicia de los enemigos. Por esta razón, quienes iban a abogar públicamente ante los emperadores por cualquier persona que llevara el nombre cristiano, demostraban con este argumento especialmente que era injusto promulgar leyes contra los cristianos, ya que a la vista de todos eran ejemplares en su conducta conforme a las leyes. Atenágoras se dirige así con confianza a Marco Aurelio Antonino y a Lucio Aurelio Cómodo, su hijo. Permitís que nosotros, que no hacemos ningún mal, sí, que nos comportamos con la mayor piedad y justicia hacia Dios y hacia vuestro gobierno, seamos perseguidos, saqueados y exiliados. De igual manera, Tertuliano elogia abiertamente a los cristianos por ser los mejores y más fieles amigos del imperio. El cristiano no es enemigo de nadie, y mucho menos del emperador, a quien sabe que ha sido designado por Dios y a quien, por tanto, debe necesariamente amar, reverenciar y honrar y desear que se preserve junto con todo el imperio romano. Tampoco dudó en afirmar que, dentro de los límites del imperio, el número de enemigos solía disminuir en la misma proporción que aumentaba el número de cristianos. También hay un testimonio notable al respecto en la epístola a Diogneto, que confirma la afirmación de que los cristianos de aquella época no solo tenían la costumbre de obedecer las leyes, sino que en cada oficio, por iniciativa propia, hacían más y con mayor perfección de lo que las leyes les exigían. Los cristianos observan estas cosas que han obtenido la sanción de la ley, y en su forma de vida incluso van más allá de la ley. La situación, en efecto, era diferente cuando, por edictos de emperadores y amenazas de pretores, se les ordenaba abandonar la fe cristiana o incumplir de cualquier modo su deber. En esos momentos, sin duda, preferían desagradar a los hombres antes que a Dios. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, estaban tan lejos de cometer actos sediciosos o de despreciar la majestad imperial que se limitaron a profesarse cristianos y a declarar que no alterarían en absoluto su fe. Pero no pensaban en resistirse. Con calma y alegría se sometieron al tormento del potro, de tal manera que la magnitud de los tormentos cedió ante la grandeza de su espíritu. Durante el mismo período, la fuerza de los principios cristianos se observó de igual manera en el ejército, pues era distintivo del soldado cristiano combinar la mayor fortaleza con la mayor atención a la disciplina militar y añadir a la nobleza de espíritu una fidelidad inquebrantable a su príncipe. Pero si se le exigía algo deshonroso, como por ejemplo quebrantar las leyes de Dios o volver su espada contra discípulos inocentes de Cristo, entonces, de hecho, se negaba a ejecutar las órdenes, pero de tal manera que prefería retirarse del ejército y morir por su religión que oponerse a la autoridad pública por medio de la sedición
y el tumulto. Pero después, cuando los gobernantes cristianos estaban al frente de los estados, la Iglesia insistió mucho más en testificar y predicar la santidad inherente a la autoridad de los gobernantes. Por ello, al pensar en el principado, se les presentaba la imagen de cierta majestad sagrada, lo que los impulsaba a una mayor reverencia y amor hacia los gobernantes. Y por esta razón, sabiamente, dispone que los reyes comiencen su reinado con la celebración de ritos solemnes, lo cual, en el Antiguo Testamento, era establecido por autoridad divina. Pero desde el momento en que la sociedad civil, surgida de las ruinas del Imperio Romano, dio esperanzas de su futura grandeza cristiana, los romanos pontífices, mediante la institución del Sacro Imperio, consagraron el poder político de manera admirable. En efecto, la autoridad de los gobernantes se ennobleció enormemente, y no cabe duda de que lo entonces instituido habría sido siempre una gran ganancia, tanto para la sociedad eclesiástica como para la civil, si los príncipes y los pueblos hubieran buscado siempre el mismo objetivo que la Iglesia. Y, de hecho, la tranquilidad y una prosperidad suficiente duraron mientras existió un acuerdo amistoso entre estos dos poderes. Si el pueblo se agitaba, la Iglesia era inmediatamente la mediadora de la paz. Llamando a todos a su deber, dominó las pasiones más descontroladas, en parte con la bondad y en parte con la autoridad. Así, si al gobernar los príncipes cometían errores, ella acudía a ellos y, exponiendo los derechos, necesidades y legítimas necesidades de su pueblo, los instaba a la equidad, la misericordia y la bondad. De ahí que a menudo se evitaran los peligros de guerras civiles y tumultos populares. Por otra parte, las doctrinas sobre el poder político, inventadas por escritores tardíos, ya han causado grandes males entre la humanidad, y es de temer que causen los mayores desastres a la posteridad, pues la renuencia a atribuir el derecho de gobernar a Dios como su autor no es menos que la voluntad de borrar el máximo esplendor del poder político y destruir su fuerza. Y quienes afirman que este poder depende de la voluntad del pueblo, yerran, en primer lugar, en opinión, luego colocan la autoridad sobre una base demasiado débil e inestable. Pues las pasiones populares, incitadas por estas opiniones, estallarán con mayor insolencia y con gran daño al bien común, caerán precipitadamente por un camino fácil y sin obstáculos en revueltas y sediciones abiertas. En realidad, levantamientos repentinos y las rebeliones más audaces siguieron inmediatamente en Alemania a la llamada Reforma, cuyos autores y líderes, con sus nuevas doctrinas, atacaron desde sus cimientos la autoridad religiosa y civil. Y esto con un estallido de guerra civil tan terrible y con tal masacre que apenas había lugar libre de tumultos y derramamiento de sangre. De esta herejía surgió en el siglo pasado una falsa filosofía, un nuevo derecho, como se le llama, y una autoridad popular, junto con una licencia desenfrenada que muchos consideran la única libertad verdadera. De este modo, hemos llegado al límite de los horrores, a saber, el comunismo, el socialismo, el nihilismo, espantosas deformidades de la sociedad civil y casi su ruina. Y, sin embargo, demasiados intentan ampliar el alcance de estos males, y con el pretexto de ayudar a la multitud, ya han avivado no pocas llamas de miseria. Las cosas que así mencionamos no nos son desconocidas ni muy lejanas. Esto, en efecto, es aún más grave porque los gobernantes, en medio de peligros tan amenazantes, carecen de remedios suficientes para restaurar la disciplina y la tranquilidad. Se proveen del poder de las leyes y pretenden coaccionar, mediante la severidad de sus castigos, a quienes perturban sus gobiernos. Tienen razón hasta cierto punto, pero deberían considerar seriamente que ningún poder de castigo puede ser tan grande como para preservar por sí solo al Estado. Pues el miedo
como enseña admirablemente Santo Tomás, es un fundamento débil, pues quienes están dominados por el miedo, si surgiera una ocasión en la que pudieran esperar inmunidad, se alzarían con mayor vehemencia contra sus gobernantes, en proporción a la medida en que previamente se habían reprimido por el miedo. Y además de un miedo excesivo, muchos caen en la desesperación, y la desesperación impulsa a los hombres a intentar con audacia conseguir lo que desean. Que esto es así, lo vemos por experiencia. Es necesario, por tanto, buscar una razón más alta y fiable para la obediencia y afirmar explícitamente que la severidad legal no puede ser eficaz a menos que los hombres sean guiados por el deber y movidos por el saludable temor de Dios. Pero esto es lo que mejor puede exigirles la religión, la cual, por su poder, penetra en las almas y doblega la voluntad misma de los hombres, induciéndolos no sólo a obedecer a sus gobernantes, sino también a mostrar su afecto y buena voluntad, que es, en toda sociedad humana, el mejor guardián de la seguridad. Por esta razón, los romanos pontífices deben ser considerados como grandes servidores del bien público, pues siempre se han esforzado por quebrantar el espíritu turbulento e inquieto de los innovadores, y han advertido con frecuencia a los hombres del peligro que representan para la sociedad civil. A este respecto, podemos recordar con acierto la declaración de Clemente VII a Fernando, rey de Bohemia y Hungría. En la causa de la fe se incluye tu propia dignidad y ventaja, así como la de los demás gobernantes, ya que la fe no puede ser quebrantada sin que tu autoridad sea derribada, lo cual se ha demostrado con gran claridad en varios casos. Del mismo modo, nuestros predecesores han demostrado la suprema previsión y valentía, especialmente Clemente XI, Benedicto XIV y León XII, quienes, cuando en su época el mal de la doctrina viciosa se extendía más ampliamente y la audacia de las sectas se hacía mayor, se esforzaron con su autoridad por cerrarles la puerta. Y nosotros mismos hemos declarado en repetidas ocasiones los grandes peligros que se avecinan y hemos señalado las mejores maneras de conjurarlos. A los príncipes y demás gobernantes del Estado les hemos ofrecido la protección de la religión y hemos exhortado al pueblo a aprovechar al máximo los grandes beneficios que proporciona la Iglesia. Nuestro objetivo actual es que los gobernantes comprendan que esta protección, más poderosa que cualquier otra, se les ofrece de nuevo, y los exhortamos encarecidamente en nuestro Señor a defender la religión y a velar por el interés de su Señor y a velar por el interés de sus estados, otorgando a la Iglesia esa libertad que no puede ser arrebatada sin perjuicio y ruina para la comunidad. La Iglesia de Cristo, en efecto, no puede ser objeto de sospecha para los gobernantes ni de odio para el pueblo, pues insta a los gobernantes a seguir la justicia y a no descuidar en nada su deber, al mismo tiempo que fortalece y apoya de diversas maneras su autoridad. La Iglesia reconoce y declara que todo lo de naturaleza civil está bajo el poder y la autoridad del gobernante, y en asuntos cuya decisión, por diferentes razones, corresponde tanto al poder sagrado como al civil, la Iglesia desea que haya armonía entre ambos para evitar contiendas injustas. En cuanto al pueblo, la Iglesia ha sido establecida para la salvación de todos los hombres y siempre los ha amado como una madre, pues es la Iglesia la que mediante el ejercicio de su caridad ha dado dulzura a las mentes de los hombres, bondad a sus costumbres y justicia a sus leyes. Nunca opuesta a la honesta libertad, la Iglesia siempre ha detestado el gobierno de un tirano. Esta costumbre que la Iglesia siempre ha tenido de merecer el bien de la humanidad está notablemente expresada por San Agustín, cuando dice que la Iglesia enseña a los reyes a cuidar del bienestar de su pueblo y a los pueblos a someterse a sus reyes, mostrando lo que es debido a todos, y que a todos se debe la caridad,
y a nadie la injusticia. Por estas razones, venerables hermanos, su labor será sumamente útil y saludable si emplean con nosotros toda la diligencia y el esfuerzo que Dios les ha concedido para evitar los peligros y males de la sociedad humana. Esfuércense con todo el cuidado posible porque los hombres comprendan y muestren en sus vidas lo que la Iglesia Católica enseña sobre el gobierno y el deber de obediencia. Que su autoridad y enseñanza insten frecuentemente al pueblo a huir de las sectas prohibidas, a aborrecer toda conspiración, a no tener nada que ver con la sedición, y que comprendan que quienes obedecen a sus gobernantes por amor a Dios, prestan un servicio razonable y una obediencia generosa. Y como es Dios quien da seguridad a los reyes y concede a los pueblos descansar en la belleza de la paz, en las tiendas de confianza y en un reposo próspero, es a Él a quien debemos orar, suplicándole que incline todos los espíritus a la rectitud y a la verdad, que calme las pasiones airadas y que restablezca en el mundo la tranquilidad tan deseada. Para que oremos con mayor esperanza, tomemos como intercesores y protectores de nuestro bienestar a la Virgen María, la Gran Madre de Dios, auxilio de los cristianos y protectora de la humanidad, a San José, su casto esposo, en cuyo patrocinio confía profundamente toda la Iglesia, y a los príncipes de los apóstoles, Pedro y Pablo, guardianes y protectores del nombre cristiano, dado en Roma, junto a San Pedro, el día 29 de junio de 1881, año tercero de nuestro pontificado.